Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Darles la bienvenida a este nuevo video en la que trataremos sobre los procedimientos tributarios que tienen mucho que ver con materia de fiscalización tributaria. Así que a continuación desarrollamos el tema. Bien, entonces vamos a hablar en este tema sobre los procedimientos tributarios eh, existentes que están establecidos en el Código Tributario Boliviano, la ley 2492. Bien, lo que establece esta ley son varios capítulos donde en el primero, por ejemplo, establece lo que es el tema de la prueba. Las pruebas son aquellos documentos como declaraciones, facturas, documentos contables, etcétera, etcétera, que constituyen medios de prueba en el momento o a la hora de realizar una fiscalización. Otro componente en cuanto a procedimientos tributarios son las formas y medios de notificación. En este capítulo establece de qué manera la administración tributaria debe realizar las notificaciones al contribuyente o sujeto pasivo. El otro capítulo referente a la determinación de la deuda tributaria. En este capítulo trata de dos aspectos importantes. ¿Cuáles son los métodos de determinación de la deuda tributaria? Que más adelante vamos a desarrollar. El otro capítulo se refiere a las actividades de control, verificación, fiscalización e investigación que son potestades de la administración tributaria. Bien, entonces, ¿qué es la fiscalización? Bueno, la fiscalización es una facultad, es una actividad específica de la administración tributaria, en particular, como habíamos mencionado anteriormente, que puede ser impuestos nacionales, puede ser la aduana nacional, otras entidades de tipo de otras entidades que administran tributos en nuestro territorio. Entonces, estas administraciones realizan justamente el proceso de control, verificación e investigación. Durante la revisión o durante el examen, podemos indicar también que pueden examinar las operaciones financieras de un determinado contribuyente con el objetivo o a fin de determinar la cantidad correcta de impuestos que este sujeto debe pagar, ¿no? Entonces, el objetivo de realizar una fiscalización por parte de la administración tributaria es justamente verificar el cumplimiento adecuado de la obligación tributaria. Bien, durante la fiscalización, ¿qué es lo que se fiscaliza? ¿Qué documentos son los que intervienen? ¿Qué información? Bueno, durante la fiscalización, la administración tributaria puede fiscalizar, por ejemplo, declaraciones juradas, ¿no?, de los diferentes impuestos. Puede fiscalizar estados financieros o documentos de soporte contable, como ser libros diarios, libros mayores, comprobantes de contabilidad, y también puede fiscalizar otro tipo de documentación que tiene que ver con la actividad tributaria, como ser notas fiscales y otros documentos equivalentes. Bien, los procedimientos de fiscalización están establecidos en el artículo 100 del Código Tributario Boliviano, ¿no? Y justamente este artículo nos menciona que la administración tributaria dispondrá indistintamente
de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación. Entonces, está establecido la actividad de fiscalización y las atribuciones de la fiscalización están establecidos en el Código Tributario, en donde en el artículo 100 del Código Tributario. Entonces, ¿de qué manera puede la Administración Tributaria realizar estas fiscalizaciones? ¿No? Puede realizar del cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. Por ejemplo, si hablamos de la Administración Tributaria Nacional, impuestos nacionales, este fiscalizará seguramente entre algunos impuestos el IVA, el IT, impuesto a las transacciones, el IUE, impuesto sobre las utilidades de las empresas, el RC-IVA, que es un régimen complementario al IVA, y otros impuestos. Si hablamos de la Administración Tributaria Aduanera, por ejemplo, esta administración podrá fiscalizar todos los documentos contenidos en el formulario de importación, los DUI, o en el formulario de exportación, que son los DUE, ¿no? Entonces, según corresponda, dependiendo de la administración tributaria que esté realizando la fiscalización. Bien, ¿de qué manera, cómo es que nace, cómo es que está distribuido, cómo es que está catalogado el tema de la fiscalización tributaria? Tenemos acá, en este gráfico, el universo total de contribuyentes, que es el 100%. En nuestro caso, en nuestro país, sería ese el universo de contribuyentes. Luego, en la siguiente franja, que por el tamaño, como podemos ver, ya es menos o más reducido, tenemos contribuyentes identificados por la administración tributaria. Estos llegarían a ser equivalentes, este de color celeste, serían los equivalentes a los que tienen número de identificación tributaria. El tercer grupo, que está de color amarillo, son aquellos contribuyentes que realizan declaraciones juradas. El cuarto grupo está compuesto por aquellos contribuyentes que declaran de manera correcta sus obligaciones impositivas, acá de color rojo. Y finalmente, el último grupo, el grupo más reducido, son aquellos contribuyentes que pagan sus impuestos, ¿no? Que por el tamaño, como podemos ver, de color verde, es el grupo más reducido dentro de todo el universo de contribuyentes. Entonces, de esta manera, para graficar cómo es que se estratifica, cómo es la administración tributaria que empieza a clasificar el universo de contribuyentes, podemos decir que a partir de acá pueden salir algunas instrucciones sobre o en materia de fiscalización. Ahora bien, modalidades de procesos de determinación. En esta parte existen tres clasificaciones. La primera es la actividad que encara la administración tributaria es una actividad de fiscalización. Esta fiscalización puede ocurrir de dos formas. Puede ser fiscalización total o puede ser una fiscalización parcial, ¿no? Entonces, ¿qué significa una fiscalización? Significa una revisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. Puede ser de un periodo o más periodos o gestiones completas. La segunda clasificación es la verificación. La verificación puede ocurrir también de dos formas. Puede ser una verificación externa o una verificación interna.
¿Qué significa la verificación? La verificación es una revisión puntual de elementos, hechos, transacciones económicas o circunstancias que tengan incidencia sobre los impuestos pagados o adeudados de uno o más periodos, ¿no? Entonces, la verificación es algo más puntual. La tercera actividad o la tercera clasificación operativa es la actividad justamente de control. En esta actividad la administración tributaria da cumplimiento a las obligaciones formales del sujeto pasivo, que son o que pueden ser de manera formativa o de manera coercitiva. Estos controles ocurren, por ejemplo, cuando Impuestos empieza a realizar controles de negocios donde tienen NIT o no tienen NIT, por ejemplo, ¿no? Eso sería una actividad de control. Y otro podría ser en establecimientos. Actualmente lo que ocurre es que la administración tributaria fiscaliza sobre la emisión de notas fiscales en sitio, ¿no? Entonces, es una actividad de control. Entonces, son los tres procesos operativos que tiene la administración tributaria. Volvemos a repetir, la fiscalización. La fiscalización es algo integral, es una revisión de un periodo o de varios periodos, pero una fiscalización integral, ¿sí? De revisión de cumplimiento de las obligaciones impositivas. En cambio, la verificación es algo más puntual, es un periodo sobre un impuesto, ¿no? Es específico, ¿no? Que volvemos a decir también que la verificación puede ser una verificación externa o una verificación interna. Y el control puede ser formativo o coercitivo. Volvemos a decir que es para verificar si existen el cumplimiento de las obligaciones formales, ¿no? Como el hecho de tener NIT, el hecho de facturar de manera normal, etcétera, etcétera.